Gracias por acompañarnos en Intermedio. El gobierno de Ecuador ha tomado la decisión de eliminar el subsidio a la gasolina, al diésel, como parte de un grupo de medidas económicas, hay que decir. Eso ya tiene consecuencias. Las protestas por aumento de combustible son comunes, hay que decirlo, en el continente, pero en muchos casos casi tanto como necesarias también. Las revueltas en principio han dejado en 5 días un muerto, 14 heridos, más de 500 detenidos. Y de eso queremos hablar el día de hoy con John Hidalgo, es analista financiero ecuatoriano y tiene la gentileza de acompañarnos vía Skype. John, un gusto saludarte. Un gusto también estar con ustedes en este momento, Román. John, Realmente, en el contexto, perdón, en el contexto de la actualidad ecuatoriana, ¿la medida es correcta, esta suspensión del subsidio? eh, el subsidio viene desde hace muchísimos años en este gobierno ejecutándose. Un poco para aclararte cómo viene o cómo Sí. opera, es que el gobierno subsidia la gasolina en casi 0.70, 0.80 centavos de dólar acá. Estamos hablando de casi un 50% o 45% del valor de la gasolina extra o ecopaís acá. El primer subsidio, eliminación de subsidios, se dio con la super o premium, no sé cómo la llaman ustedes allá, Sí. y esa de ahí que originó también un rechazo, pero se adaptó. Pero los que consumíamos super, los que usan en carros con super, se fueron a consumir extra, entonces el efecto no fue muy inmediato. Entonces considero que esto va de la mano también analizando los efectos de que al haber otra gasolina, que son dos, pues no, la super y la extra o eco país que se llama acá en Ecuador, los que consumían en este caso super se trasladaron a consumir extra y no había ese impacto favorable para el gobierno a nivel de egresar o pagar menos en concepto de subsidio. Ahora lo hicieron con todo y el impacto es mayoritario, ya que como tú conoces, el uso de gasolina, el uso de diésel, no solamente son actividades de utilizar vehículos, sino también de actividades de carácter industrial y que afectan de manera directa en este tema, en el consumo de alimentos, en el transporte, en la movilidad, en la movilización. Ahora, esta medida que no es la única, si la acompañamos de, por ejemplo, la rebaja en los impuestos o el haberse comprometido a que no haya aumentos en algunos impuestos, como el caso del IVA, o el hecho de que más ecuatorianos vayan a recibir bonos, pregunto, ¿son medidas coherentes que pueden en alguna medida aliviar la situación económica que hoy enfrenta Ecuador? Eh, la comparación del IVA en números dados es un tema de carácter económico más que de reducir el impacto. A ver, porque tú puedes conocer claramente de que todo acá en Ecuador, permítame ser mucho más claro, ¿no? Hay muchos bienes que graban con tarifa 12%, pero no los alimenticios, Ujú, ¿correcto? ujú. Pero sí en caso de comprar cualquier producto, muebles, ropa, y ciertos alimentos procesados graban tarifa 2. Es difícil decirte si ayudó en el efecto, únicamente a los que tienen menor acceso en el tema del efectivo, un trabajo pleno, tienen este tema del incremento del bono del $15, que ese fue la contraprestación, como lo podríamos decir, Román, para que ese incremento del transporte no se dé. Sin embargo, también considero eliminar los aranceles para maquinarias, equipos y materias primas agrícolas e industriales. Es decir, esa fue una manera como equiparar, pero es complicado hablarte de un balance directamente porque yo creo, como tú conoces económicamente, debe pasar un tiempo para establecer por lo Sí. menos 2 o 3 semanas de su ejecución. Estamos ahorita con revueltas acá en Ecuador, no aceptando estos cambios, entonces no se puede sentir claramente cómo se nos va a dar económicamente. Hay muchas posiciones y entre ellos la posición de los transportistas, cooperativas, taxis, es de que no aceptan el incremento principalmente de la gasolina y el diésel. John, suelen ser los bonos medidas populistas, medidas demagógicas, que en algunos países funcionan, en otros no. Ahora, llama la atención que en su discurso el presidente Lenín Moreno parezca creer en el trabajo y en los beneficios del trabajo. Entonces, parece que trabajo y bonos no irían de la mano en la misma oración. Se conoce que en países latinoamericanos somos países considerados en subdesarrollo por el mismo hecho de la capacidad de tener empleo, pero más allá es el tema de la capacidad de la educación. Si no tenemos una educación plena, que es lo más importante que trabajo pleno, porque el trabajo pleno es secundario, primero es tener una adecuada educación para poderlo encontrar. Es bien complicado cubrir esto, es decir, siempre va a mantenerse estos bonos, acá se llama bono solidario,
Román, que de una u otra forma está casi en $60, va a incrementarlo en $15 más. Obviamente el que no recibe el bono se siente inconforme porque hay un padrón. El padrón del bono, te comento, Román, de forma rápida, es aquellos que no cotizan en la seguridad social, no tienen libre empleo, no tienen, es decir, no tienen directamente la capacidad económica para descubrirlo, pero sin embargo dentro de ese padrón hay muchas inobservancias que tienen que evaluarse, porque la idea es incrementar a 300.000 más personas que reciban este bono. Entonces hay que ver si el tema es por persona, por familia o por integrante de familia, porque se torna complicado su medición. Cuando tú incrementas el padrón y no hay una adecuada auditoría, si sería el término adecuado, de saber quién efectivamente debe recibirlo, es un problema. Anteriormente decía, los que aportaban a la seguridad social no debían recibirlo, y había personas que aportaban a la seguridad social, trabajaban y recibían el bono. Entonces, bien compleja la situación si no hay una adecuada auditoría del tema. Ahora, ¿cuánto representó esto? Es importante ver las cifras también, Román. Casi 1.300 millones de manera directa. ¿Por qué no el IVA y por qué si el subsidio al transporte? Te lo digo de forma sencilla. Acá el IVA es un efecto de recaudación directa por parte de la persona natural o jurídica que tiene una actividad de comercio y lo paga en 30 días. Sí. Tienes un crédito de 30 días en pagarlo, mientras que al eliminar el subsidio del transporte, ese gasto que yo dejo de pagar se da desde mañana, porque el tanquero de gasolina, el distribuidor, ya al momento de vender su gasolina, compra inmediatamente en 1 o 2 días ya a Petroecuador, que se llama acá, o Petrocomercial, quien le distribuye, y este ya no va a darlo con subsidio, pues no. Entonces, son efectos económicos inmediatos, eso es inmediato, ya se da, hacia ella la revuelta ahora, tenemos nosotros la capacidad de ir a una gasolinera a comprar gasolina y ya estamos haciendo un efecto dominó inmediato de recaudación y de reducción de gasto, en este caso al sector gubernamental. Pues no, eso es una de las partidas. También se crearon impuestos, Román, no solamente se eliminaron, también se crearon impuestos, ¿no? Si en el momento que tú quieras conversar al respecto lo podamos ver. Sí. Principalmente ellos, ¿no? Como si te trataras de nuestro corresponsal en Ecuador, te pregunto, ¿cómo está la calle hoy? Está mal. ¿Qué te podría decir, Román? Realmente me da muchísima pena escuchar tantas revueltas acá. Nosotros en el trabajo estar preocupados si podemos ir de manera normal a nuestro trabajo. En Durán, que es una parte fuera de la ciudad de Guayaquil, hay un puente que conecta a Durán con Guayaquil, fue cerrado por temas de precaución, otros decían que no, hay mucha desinformación en estos momentos, la calle principal 9 de octubre, hubieron movimientos, ubicaciones de la parte urbana, sururbana, ¿no? Hay revueltas, entonces hay mucha violencia, cosa que no es muy común en nuestro país. Normalmente entiendo de que acá se habla de que movemos y sacamos presidentes, pero yo creo que esa no es la posición ni la idea en estos momentos. Creemos de que esa eliminación de subsidios obviamente afecta, pero no ha sido tan directa a las situaciones que se dan. Si venimos con un gobierno de 10 años, con un enfoque populista, como tú lo señalabas, que generaba dar mucho subsidio, había una estructura gubernamental inmensa, sumamente inmensa, y que inclusive el presidente y el vicepresidente están tratando de reducirla, que también tiene un alto costo, pues, ¿no? Sí. Si yo tengo 30.000, 50.000 personas y bajo 10.000, esas 10.000 van a estar protestando también. Pues, entonces, es un efecto que no vas a poder tener una contracompensación o una medida para poder restaurarla. Es bien complicado. Ahora, sobre el tema de la gasolina, que es algo que genera conflicto, si el gobierno habla de una ineficiencia productiva, te puedes imaginar que nosotros somos caros en producir gasolina porque tenemos que importar nafta, Román, para hacer gasolina. Es decir, no tenemos ni la capacidad, teniendo derivados de petróleos propios, a hacer gasolina. Entonces, al momento de comprar, por más que subsidie, nuestra gasolina es cara. Entonces, se habla en el sector comercial, ¿por qué no se libera la importación? Puedo traer una gasolina mucho más barata, compito con el Estado y genero un tema de competencia para el consumidor donde yo compro gasolina más barata. Obviamente el tema es complicado porque le quito la capacidad productiva que tenga, en este caso, Petroproducción, Petroecuador, para producir gasolina, pero lo torno más competitivo, pero contra ellos yo no voy a poder competir si no me permiten traer gasolina. Eso es lo que hablan los sectores de la distribución de gasolina, que hay gasolina barata en el mercado, pues no. Sí, John, voy a compartir unas imágenes, un sonido con nuestra audiencia. Muy probablemente los conozcas tú muy bien y tus compatriotas ecuatorianos, pero vamos a escuchar esto en concreto. Esta mañana
apóstol ecuatoriano sale a la calle y Lenin chao, 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 ecuatoriano sale a la calle a rescatar a tu país. Hoy no gobiernan socialcristianos. Lenin chao, chao, chao. Hoy no gobiernan socialcristianos y se reparten mi país. Algunos protestan en las calles, otros protestan a través de redes sociales, en este caso el expresidente Rafael Correa. John, eres analista financiero, no eres analista político, pero como ecuatoriano te pregunto, ¿quién está detrás de estas protestas? ¿Qué tan espontáneas pueden llegar a ser, aun cuando haya un efectivo malestar por estos ajustes? Trato de ser muy prudente porque todo lo que se diga en medios origina también un impacto. Hay que tener mucha cordura. Lo único que yo llamo es también a tener un poco de tino. Hace un momento escuché ese audio y sé que era del vicepresidente, el expresidente de la República, que llama a conmoción, llama a que se genere conflicto. Llámelo como cualquiera de las personas interesadas en manejar política lo puedan ver. Lo que yo sí creo que es un país tranquilo, un país trabajador, un país que se dedica siempre a buscar mejoría. Yo no justifico los subsidios ni nada de ello, pero entiendo y comprendo de que tantos años, al haber una estructura gubernamental tan extensa, habían subsecretarías del Estado, había ministerios y subministerios, había demasiada estructura para llegar a un ministro. Entonces, eso origina lo que estamos conviviendo. También los exagerados subsidios o, en este caso, la capacidad del Estado de querer tener inclusive la capacidad productiva de competir frente a otras entidades. Era demasiado. No se puede abaratar, no se puede obtener o tratar de abarcar todo, sabiendo que hay una estructura privada que también puede servir. Yo lo que llamo simplemente a conciencia es que tratemos en lo posible de superar este hecho. Ecuador está ahorita plagado de violencia, producto de estos llamados a levantarte y demás. Ok, que haya una protesta clara, idónea, prudente, pero se está haciendo mucho desmanes, nos está afectando los bienes privados, que eso sí genera un problema. Tiendas que han sido saqueadas, me imagino que tú has visto la información, dándose entre ecuatorianos de golpes, balas entre ellos. Es decir, es sorprendente, realmente esto preocupa mucho, nos llama muchísimo la atención. Yo soy del sector privado, no soy de ningún sector político. Yo vivo para mi trabajo y para mis clientes y realmente todos estamos así conmocionados y preocupados, un poco más y temerosos de dejar nuestras casas por estas situaciones que generan mucho conflicto. Y hay mucha información y mucha desinformación también, Román. Eso es una de las cosas que preocupan. Bien, John, agradecido por este tiempo, por tener la gentileza de acompañarnos esta noche. A ti, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y que Dios nos cuide. Así es, ojalá a Ecuador, a Venezuela y a toda América Latina. John Hidalgo es analista financiero ecuatoriano. Con él cerramos nuestro programa por el día de hoy. Será hasta la próxima. En la medida de lo posible, pásenla bien.